Amada iglesia, buenas noches. ¿Cómo no darle gracias al Señor por su presencia en esta alabanza y adoración que nos han regalado? La enseñanza de hoy está en el libro del profeta Oseas. Les ruego acompañarme para poner en sus manos este tiempo. Padre amado, le doy gracias por este tiempo que usted nos regala. Gracias, Señor, porque sabemos que usted abrirá nuestros corazones para esta palabra que llenará y que podrá dar y que dará fruto, Padre, en nosotros. Le pedimos, Padre, que nosotros podamos comprender y entender este mensaje. Padre de los cielos, le pido que cuide mis palabras, que sean estas palabras de exaltación y honra a usted, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Oseas fue un profeta del reino del norte, llamada también Israel o Efraín, tribu grande. Profetizó al mismo tiempo que Amós en Israel, Isaías y Miqueas en Judá. Este es el primer libro de los profetas menores. Se llaman menores porque la extensión de sus libros son cortas, ¿sí? Se dio bajo el gobierno del rey más malvado de todos los tiempos, Jeroboam II, entre los años 770. En medio de una situación de gran prosperidad económica, donde se experimentó el desarrollo económico y comercial de una manera impresionante. Pero moral y religiosamente, la adoración de Israel era todo lo opuesto a lo que Dios deseaba de su pueblo. Se identificaron con la vergüenza e inmoral adoración a las deidades paganas. El pobre era explotado y oprimido. El extranjero era maltratado. El rico gozaba de todo y se hacía más rico. Había inmoralidad, idolatría, inseguridad. Y solo en los tiempos de peligro aparecían con un arrepentimiento fingido, porque ellos sabían que se habían olvidado de Dios y de su palabra. Oseas significa Dios salva. Este libro o este profeta habló a Israel, al pueblo de Efraín. El mensaje principal es el perdón y la restauración. Este mensaje contiene 3 etapas: la vida personal del profeta, el mensaje de Dios a Israel y el amor y la misericordia de Dios. Para comprender el mensaje del Señor en esa época, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, el Señor da palabra a Oseas y a Isaías. Una palabra que tiene el mismo sentido. Les pido, amados hermanos, me acompañen en el libro Oseas. Vamos a leer Oseas 6:6. Y dice: porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Y en Isaías 29:13 dice: el Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí, su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Podemos ver que tanto en el reino del norte como en el sur se intenta reemplazar la misericordia y el conocimiento de Dios con un simple ritual, honrándole con cosas inventadas, con enseñanzas y obligaciones humanas en depravación de su palabra.
Hay sacrificios de holocaustos. Estos eran parte fundamental de la adoración de Dios. La gente ofrecía animales, cereales y otros bienes con una forma de mostrar su devoción y pedir perdón por sus pecados. Sin embargo, Oseas argumenta que lo que Dios realmente quiere de su pueblo, quiere de sus hijos, es la misericordia, una sensibilidad de corazón que les lleve a amar y cuidar a los demás, a todas las personas, a todos los hermanos que están a su alrededor. Vamos a ver la primera parte, la vida personal del profeta. Les ruego por favor acompañarme en Oseas capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice: este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. El Señor le dijo: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vamos al capítulo 3, al versículo 1, 2. Y dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces la compré para mí por 180 gramos de plata y una carga y media de cebada. Como vemos, Oseas era un siervo fiel de Dios. Fue llamado a casarse con una mujer llamada Gomer, que vivía en la inmoralidad. A primera vista, este matrimonio puede parecer inusual y hasta desconcertante. ¿Por qué Dios le ordenaría a Oseas casarse con una mujer de mala reputación? La respuesta es que este matrimonio se convirtió en un poderoso símbolo de relación de Dios y de sus hijos. El nombre de Oseas, como dijimos al principio, significa Dios salva. Y esta historia se convierte en una metáfora poderosa de cómo Dios busca salvar a sus hijos, incluso cuando estos se alejan de él. Oseas amaba profundamente a Gomer, a pesar de sus infidelidades constantes. Él se esforzó por criar a sus hijos que no eran suyos. Y continuamente amaba de todo corazón, a pesar de las traiciones repetidas de Gomer. Nosotros podemos ver en esta historia, así como Oseas amó a Gomer, así Dios amó a ese pueblo que se rebeló, que lo traicionó, donde hubo rebeldía, donde hubo idolatría. Y solo nos podemos dar cuenta que el amor de Dios nos rescata de todas estas impurezas. El segundo mensaje dice: mensaje de Dios a Israel. El Señor en cada uno de sus versículos, de sus capítulos, nos da un mensaje a Israel, su pueblo. Y en Oseas 4:6 dice: mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se pierda el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento no era la ignorancia, sino más bien el rechazo voluntario de la ley de Dios y de su palabra. En Oseas 5:5 dice: el orgullo de Israel lo condena. Israel y Efraín están en crisis a causa de su pecado. Como habíamos visto, el profeta Oseas se desenvolvió en un momento en que Israel se encontraba económicamente y militarmente muy bien. Ellos tenían para todo, pero moral y religiosamente tenían una total decadencia, porque se veía
la idolatría, la desobediencia en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. En Oseas 6:4 dice el Señor: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así era el amor de Israel y de Judá. Era inconstante, se desvanecía, porque era un amor superficial, un amor frío. Pero el amor de Dios era inalterable, el amor de Dios era grande. En Oseas 7:8 dice: Efraín está mezclado con las demás naciones. Efraín es una tortilla que se ha quemado por un solo lado. Dice que una tortilla quemada es algo malo. Efraín se había alejado de Dios y había empezado a mezclarse con los pueblos cercanos y no se volvió a ver al Señor. En Oseas 11:7 podemos ver que dice el Señor: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El pueblo se rebeló contra su palabra, contra sus mandamientos y contra sus principios, y con toda esta pecaminosidad y defectos, Israel todavía se llamaba el pueblo de Dios, porque así le decía el Señor: mi pueblo, mis hijos, le decía. En Oseas 13:2, el Señor dice: y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. El pecado de la idolatría, los cultos obstinados, es rechazar por completo a Dios, es ir en pos de Satanás. A lo largo del libro de Oseas, vemos cómo Israel había caído en la falta de conocimiento de Dios. Su adoración se había vuelto superficial. Sus corazones se habían alejado de su Creador y habían buscado la satisfacción en ídolos y en placeres temporales. El orgullo también invadía sus corazones y a pesar de todas las bendiciones que Dios les había otorgado, de sus propios logros, por su orgullo, se alejaba cada vez más de Dios. La rebeldía, la idolatría, había tomado el lugar de la infidelidad y la adoración genuina. Israel se había vuelto como una torta quemada, cocida solo a un lado, como una parte endurecida y otra cruda. Habían perdido la devoción a Dios y habían abrazado las prácticas paganas y pecaminosas de las naciones circundantes. Efraín ocultaba sus culpas, creyendo que el Señor no sabía de sus pecados. Pero nosotros sabemos que el Señor sabe todo. El Señor sabe cómo tenemos nuestro corazón. El Señor sabe cuando tenemos pecados ocultos. En el tercer punto dice el amor y la misericordia de Dios. A pesar de todas las faltas de Israel, el amor de Dios por su pueblo nunca flaqueó. A través de Oseas, Dios le recordó su deseo de sanar su rebelión y amarlos con gracia. Su ira no era su deseo era la restauración y la reconciliación. En Oseas 14:4 dice: nos muestra el corazón amoroso de Dios. Yo sanaré su rebelión. Les amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, aunque Israel se había alejado y había caído en el pecado. Dios estaba dispuesto a perdonar y a restaurar si tan solo regresaban a Él con arrepentimiento genuino. En el libro de Oseas podemos ver una profecía en el capítulo 2, en el versículo 19 y 20.
Y dice, yo te desposaré conmigo, para siempre te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y haciendo una analogía con Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarle, habiéndolo purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de representarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo dice, te desposaré y estarás conmigo para siempre, porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Esto implica el intenso amor de Dios por el pueblo. La justicia de Dios se manifiesta tanto en la misericordia al salvar a su pueblo, cuyo conocimiento de Dios en Cristo es vida eterna. Este conocimiento es el afecto de amor de Dios porque Dios nos amó primero. Queridos hermanos, ustedes han escuchado esta palabra y creo que como a mí nos ha traído a vivir lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Y como la palabra del Señor es vigente en todo momento, hoy les pido que nos tomemos de esa palabra que nos ha dado, de lo que el Señor nos dice, que Él nos ama, que Él quiere ese arrepentimiento genuino para perdonar nuestros pecados. Hoy nosotros como pueblo estamos haciendo lo mismo que se hacía en el tiempo de Oseas. Así como Israel se alejó de Dios en su rebeldía, nosotros hoy también nos alejamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Y podemos poner esos ejemplos de rebeldía, de distracción, de autosuficiencia, de falta de conocimiento. Hoy nosotros vivimos a cada instante con nuestras experiencias, con la de nuestros hijos, con las personas que están muy cerca de nosotros. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía es cuando nosotros no queremos tener el conocimiento de la palabra del Señor, cuando nosotros no queremos profundizar la palabra del Señor, cuando nosotros no queremos orar, no queremos clamar al Señor, porque el Señor nos dice que si nosotros pedimos, Él nos dará. Rebeldía es no estudiar la palabra, rebeldía es no venir a la iglesia y congregarse, rebeldía es no tener intimidad con el Señor. Nos falta mucho a nosotros esa intimidad con el Señor. Estamos tan afanados con las cosas que nos rodean que no le damos el primer lugar. Nosotros siempre tenemos excusas, justificaciones para no sentarnos a estudiar su palabra. Y nosotros tenemos, hermanos, que hoy hacer eso, tomar a nuestra familia, tomar a nuestros hijos, sentarnos a la mesa y leer de su palabra. Ese es el conocimiento que nos falta. Nos falta ese conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos leyendo lo que este manual de vida nos trae. Aquí está lo que el Señor nos dice, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. También estamos nosotros distraídos por el mundo. ¿Con qué? Con la televisión, con las redes sociales, con los correos, con la música, con la publicidad. Nos impacta tanto que nos quedamos fuera de todo
de todo ese camino que el Señor nos quiere regalar. Nos impacta tanto que nosotros en las series que ahora hay en la televisión, en las diferentes plataformas, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Nosotros vemos violencia, nosotros vemos matanzas, pero no vemos amor. Y eso es lo que están aprendiendo nuestros hijos y nosotros también, porque a ratos vemos lo que pasa y pensamos que está bien y actuamos así. Cuando alguien viene y nos pide algo, como estamos distraídos, usted le dice, no tengo, no le da atención. Esas son las distracciones del mundo y el Señor nos reclama por eso. El Señor nos pide que nos volvamos a Él, que no seamos esas tortas quemadas, que no seamos esas tortas crudas. También vivimos en la actualidad la autosuficiencia. La autosuficiencia y el pecado pueden separarnos de nuestra relación con Dios, porque nosotros pensamos, creemos que lo que nosotros estamos haciendo está bien. No nos tomamos un tiempo para preguntarle al Señor, para decirle, Señor, ayúdame, estamos haciendo bien. Padre, ayúdame, corrígeme. Padre, por favor, dame tu dirección. Eso no le decimos, porque nosotros estamos afanados en las cosas del mundo. Otra de las cosas en las que caemos todos los días y a cada momento es la idolatría. Esto es el rechazo por completo a Dios. Es hacer lo que nosotros queremos. Nosotros idolatramos a imágenes, nosotros idolatramos a nuestro trabajo y eso yo le digo con mucha, mucha tristeza en mi corazón. Yo ahora estoy jubilada, pero perdí mucho tiempo dedicándome a mi trabajo, dejando a un lado a mi familia, dejando a un lado a mis hijos. Y eso tiene consecuencias. Esas consecuencias que no la podemos nosotros reparar. Por eso nosotros debemos de dejar y apartarnos de la idolatría al trabajo, al dinero y pensar que tenemos un Dios todopoderoso, un Jehová Jireh, suficiente para todas y cada una de nuestras necesidades. Lo único que tenemos que hacer es buscarle, es buscar de su presencia, es buscar de su perdón y nosotros sabemos que Él estará con nosotros. Esta lección para nosotros de buscar a Dios con sinceridad y arrepentimiento de nuestras acciones es aceptar el amor incondicional que el Señor nos entrega a cada instante. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que destape nuestros oídos, que quite la ceguera de nuestros ojos y que nuestros labios puedan proclamar que Él es el Dios, ese Dios todopoderoso, suficiente para restaurarnos. Este libro de Oseas nos muestra el amor inquebrantable de Dios. Así como Oseas amó a Gomer, a pesar de sus faltas, Dios nos ama a pesar de nuestras faltas y pecados. Su deseo es restaurarnos y llevarnos a una relación más íntima con el Señor, por medio de su amor, de ese sentimiento maravilloso que el Señor nos entrega todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana y tampoco entendemos. Estamos nosotros afanados en que no puedo, no debo, cuando el Señor nos abre su corazón y nos entrega nuevas misericordias todos los días. Amado hermano, hoy le quiero invitar a que considere su relación con el Señor. ¿Usted se ha alejado de Él?
en busca de satisfacción en otras cosas. Usted ha permitido que el orgullo y el pecado le separe de su amor. Pídale al Señor que el Señor le permita rendirse a sus pies para que usted pueda alcanzar esa misericordia y ese amor, porque a todos nos pasa. Estamos alejados del Señor. Aunque vengamos y nos sentemos aquí en la iglesia, si nosotros en nuestras casas, en nuestro tiempo, no le damos la prioridad al Señor, nosotros no vamos a estar llenos de la palabra y la dirección del Señor. Nosotros tenemos que ponerle como prioridad al Señor. Nosotros tenemos que buscar todos los días, a cada instante, la presencia del Señor. Yo les pido, queridos hermanos, que ustedes tomen esta enseñanza desde hoy día y le busquen al Señor. Que aparte de ustedes esa rebelión, esa distracción, esa idolatría, para que nosotros podamos caminar de la mano del Señor en este camino que nos llevará a la vida eterna. Le doy gracias al Señor por poderles compartir esta palabra de este profeta que con su experiencia nos da mucha esperanza, ¿sí? Este profeta que fue, y pienso que es el que más conoció el sufrimiento de Dios, porque él sabía el sufrimiento que pasaba cuando su esposa le rechazaba, así como nosotros le rechazamos al Señor. Ese sufrimiento, ese dolor tiene el Señor cuando nos apartamos de Él, cuando nosotros estamos en el mundo, cuando Él nos ofrece el mejor